días, sean bienvenidos a este encuentro sincrónico de la Unidad Curricular Seminario de Investigación 2 del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Les habla el doctor Marco José Roa Méndez, su facilitador. De igual manera, pues aprovecho el espacio para indicarles que soy el coordinador general del IESIP y bueno, por experiencia he venido alcanzando algunos títulos universitarios. De pregrado soy licenciado en educación en el área de biología y química, soy abogado, tengo una especialización en el área de la planificación de la educación, con una maestría en educación, soy magíster en química de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y tengo pues el doctorado en educación y soy doctor en ambiente y desarrollo. Esta unidad curricular nos va a permitir tener un acercamiento a lo que es la construcción epistémica de su trabajo de grado como requisito a optar al título de magíster de nuestra institución IESIP. El día de hoy vamos a compartir el plan de trabajo, el plan de evaluación y adicional, ¿cuál será esa estructura holopráctica, paradigmática de lo que será su trabajo, los avances que debemos ir entregando y cada una pues de los encuentros que vamos a planificar para hacer las correcciones respectivas y que al momento de ustedes finalizar su proceso de escolaridad pues ya se haga la asignación del tutor y poder entregar a las fechas programadas por la universidad, por la institución, el mismo. El plan de evaluación de esta unidad curricular está conformado por 4 actividades, una quinta que va enmarcada en lo que es la autoevaluación, donde ustedes podrán valorar sus habilidades, sus competencias, lo que han alcanzado en la construcción de su trabajo. ¿Qué vamos a entregar? El próximo sábado deberíamos estar entregando lo que es el capítulo 1 de su producción generativa, ese primer acercamiento, esas primeras pinceladas, ese estado del arte de lo que va a ser su trabajo de investigación, para que yo poder darles las correcciones, las sugerencias, para ir presentando un segundo avance que viene siendo el capítulo 2 con correcciones del capítulo 1 para el 3 de junio. Y cerraríamos el seminario de investigación con el esquema metodológico y ustedes van a hacer una pequeña defensa del anteproyecto para el 17 de junio, Dios mediante. Aprovechamos el día de hoy pasar el enlace a los compañeros de gerencia y liderazgo que no han visto el seminario de investigación 2 para que, bueno, ya que seré también su facilitador, no esperar hasta el próximo sábado el encuentro, sino que el día de hoy que ustedes ya se lleven las orientaciones respectivas y en este sentido ir avanzando, adelantándonos a lo que será su trabajo de grado. Luego de esa defensa del anteproyecto, ustedes se van a autoevaluar, van a indicar más o menos cómo evalúan su proceso de construcción del trabajo y entregaría las calificaciones para el 24 de junio, con el favor de Dios, ustedes cerrarían este curso. Mis profes, bueno, bienvenidos a todos los que se están incorporando la mañana de hoy. Tenemos a Carlos, Cecilia, Cielo, Danoris, Giovanna, Lida, Mileida, Yerlis, Jolivet y Delsis. Sé que esta va a ser una unidad curricular bastante rica en conocimiento porque vamos a compartir saberes, vamos a dar respuestas a sus inquietudes, a sus dudas sobre lo que son los procesos de investigación y bueno, siempre invito a mis estudiantes en los programas de maestría y doctorado que debemos dejar a un lado ese temor que existe al momento de construir el producto final, porque bueno, existe un síndrome conocido como el TMT, todo menos trabajo, todo menos tesis, y nosotros lo que queremos es que a través de las reflexiones y de las construcciones en colectivo podamos dar aportes significativos a la educación. No obstante, invito a que estos temas de lo que será su producción generativa sean temas innovadores, temas que de verdad no queden engavetados
en las instituciones universitarias, sino que se puedan divulgar, se puedan publicar, que ustedes luego puedan construir artículos de investigación, artículos científicos, para que la sociedad del conocimiento los conozca a ustedes. Y en materia de educación son muchas las áreas, muchas las aristas que existen, de acuerdo a problemáticas, a fenómenos sociales que nosotros como maestros estamos llamados a atender. ¿Por qué? Bueno, porque los maestros somos los protagonistas del sector educacional, somos los encargados de generar las acciones, las estrategias para poder hacer un vínculo con nuestros estudiantes, con la familia, con la comunidad y, ¿por qué no?, con quienes asumimos los roles de directivos en las instituciones educativas. Esa es la educación. La educación es la columna vertebral de la sociedad. La educación es ese proceso que nos invita a la formación integral del sujeto, formación en valores, la formación axiológica, la formación cognitiva, la formación afectiva, social, y son a partir de estos elementos muchos los aspectos que podemos tomar en consideración para dar ese primer paso a la construcción del trabajo de grado. ¿Cómo está estructurado ese cuerpo capitular, que es el que vamos a ir desarrollando en el seminario de investigación? Eso nosotros lo conocemos como la estructura holopráctica. Yo compartiré con cada uno de ustedes la guía holopráctica del IESI en cuanto a la entrega de los aspectos de forma, pero hoy quiero socializar un poquito algunos elementos que son de gran pertinencia en la construcción de su trabajo de grado. Bueno, creo que hasta los momentos no tenemos preguntas. Muy bien, entonces esta estructura holopráctica tiene unas páginas preliminares. Esas páginas preliminares, bueno, yo siempre le digo a los participantes lo último que vamos elaborando. Debe contener una carátula, la portada. Eso está todo dentro de la guía holopráctica del IESI. La carta de aceptación y aprobación del tutor, que bueno, eso ya se entrega para el producto final, porque es hasta cuando ustedes vean informe de investigación que podrán tener asignación de sus tutores, el índice general, la lista de cuadros, gráficos, figuras u otros, el resumen, que es aplicar el método sintético y en un escrito no mayor a 300 palabras, englobar todos los elementos de lo que es su trabajo de grado, y la introducción, que es ese inicio, ese primer acercamiento que debe tener el lector con el proceso de investigación, donde nos va a enamorar sobre los principales temas, constructos que enuncian su objeto de estudio, y luego se presenta una pequeña estructura de lo que vamos a encontrar en el trabajo. Ahora bien, ¿qué contiene este primer capítulo? Como nosotros estamos hablando de Seminario de Investigación 2, no quiero caer en suposiciones, pero ya ustedes debieron haber hecho un adelanto sobre lo que es este primer apartado, pero bueno, si no lo tenemos, estamos en los tiempos para comenzar a escribir, para comenzar a discernir un poco sobre la teoría, sobre esos problemas que están allí latentes en la institución educativa donde ustedes laboran, para tener la problematización del objeto de estudio. Ese es el nombre de todo el cuerpo capitular, pero dentro del mismo existen ciertos elementos como lo es un enunciamiento de la realidad. En este enunciamiento de la realidad es lo que en otras universidades conocemos como el planteamiento del problema o la aproximación del hecho a investigar. Este enunciamiento se realiza partiendo desde el método deductivo, donde nosotros vamos de lo general a lo particular. Presentamos inicialmente el saber hacer de la investigación, ese deber ser, esa revisión de teorías, conceptos, preceptos que van a fundamentar nuestro objeto de estudio, para luego sí llegar a cuál es mi ser, cuál es mi realidad, qué ocurre dentro del espacio donde vamos a desarrollar la investigación, esos síntomas, esas causas, esas consecuencias, ese pronóstico si nosotros no logramos controlar esa situación, para luego generar una formulación de interrogantes o formulación del problema que van a dar el punto de partida a los objetivos de la investigación. Entonces, yo siempre le doy un ejemplo a mis estudiantes sobre lo que viene siendo esta parte del anunciamiento de la realidad, cuando por ejemplo nosotros decimos tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, tengo malestar general, son síntomas, y nos preguntamos, ¿qué lo causó? Ah, bueno, seguramente lo causó que me he mojado o he tenido contacto con alguien que padece de una enfermedad o una pequeña gripe, pero la consecuencia viene siendo
una gripe o una enfermedad bastante compleja, y si no lo controlo, si no tomo un tratamiento adecuado para ello, pues puedo conllevar hasta la muerte. Entonces lo mismo ocurre en los procesos de investigación. ¿Qué está sucediendo? Podemos visualizar, veo que la profe Lida Pinto está conectada, que ella en el área de la química observa estudiantes en la institución donde laboro que tienen bajo rendimiento, tienen desmotivación, desconocen algunos conceptos básicos del área de la química. ¿Qué lo ha causado? Bueno, tal vez cómo el sistema educativo ha desarrollado la práctica pedagógica de los docentes, y la consecuencia es estudiantes que no quieren seguir estudiando, hay deserción escolar, sigue el bajo rendimiento en las instituciones universitarias y por ende no quieren estudiar carreras de las ciencias básicas. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Bueno, tal vez la profe se plantea estrategias didácticas basadas en la heurística para la enseñanza de la química. Y wow, bueno, ya es un tema de interés, es un tema significativo, y que a partir de allí nosotros podemos comenzar a presentarle a la sociedad del conocimiento, a los sistemas educativos del mundo, una alternativa diferente para la enseñanza de un área como lo es la química. Luego que tenemos entonces el enunciamiento de la realidad, ya nosotros hemos definido cuál es el método de investigación a aplicar, cuál es el enfoque de investigación, y que ahorita voy a conversar un poco con ustedes sobre esto, sobre los paradigmas, sobre los tipos de investigación que vamos a desarrollar. Planteamos nuestros objetivos y que esos objetivos deben ir en correspondencia con mi título, y también debe ir en correspondencia con las interrogantes que me planteo dentro del enunciamiento de la realidad. Es un objetivo general, unos objetivos específicos, luego planteamos nuestra relevancia holopráctica, justificamos nuestro trabajo. Siempre le digo a mis estudiantes que esa relevancia holopráctica es la carta de amor. Aquí respondemos al porqué de la investigación. ¿Cuáles son los aportes que me genera mi trabajo? Aportes teóricos, aportes prácticos, aportes metodológicos. Además de esos aportes, ¿cuál es la pertinencia de mi trabajo? ¿Qué está dando a la educación mi investigación? Y cuando ya nosotros hemos planteado nuestra relevancia holopráctica, pues generamos nuestros alcances y delimitaciones. ¿Hacia dónde vamos? Desde el punto de vista social, ¿qué alcance tiene mi trabajo? Desde el punto de vista educativo, ¿qué alcance tiene mi trabajo? Y luego delimitamos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista geográfico y del punto de vista temporal. ¿Cuándo es conceptual? Bueno, cuando si estamos hablando de estrategias didácticas basadas en la heurística para la enseñanza de la química, estamos delimitando en conceptos claves como estrategias didácticas, enseñanza de la química, la heurística como un método de enseñanza y de aprendizaje, y adicional a esto tenemos la praxis pedagógica del docente. Geográficamente, bueno, en la institución educativa donde va a desarrollar la investigación, y temporalmente delimitamos cuando decimos, bueno, el tiempo van a ser de 6 a 8 meses siguiendo la metodología de la modalidad tal para alcanzar los objetivos planteados en la investigación. Ya teniendo claro este primer apartado, que es la problematización del objeto de estudio, seguimos con lo que es mi apartado número 2, que es la experticia teórica. Es ese esquema de teorías, de investigaciones previas, de antecedentes de investigación, que desde el punto de vista epistémico, teórico y conceptual o legalmente fundamenta mi trabajo. Este segundo capítulo o experticia teórica contiene inicialmente unos estudios previos. Esos estudios previos, lo que conocemos nosotros como alcances de la investigación, se recomienda que no tengan que su vigencia no sea mayor a 6, 8 años. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. Estos antecedentes de la investigación deben estar desde lo nacional, lo internacional o local.
¿Cómo construimos un antecedente de la investigación? Bueno, nosotros vamos a buscar investigaciones que se relacionen con mi objeto de estudio, porque si yo estoy hablando de la heurística para la enseñanza de la química, no voy a incluir un trabajo sobre la robótica para la enseñanza del inglés, sino que realmente tenga coherencia, consistencia y una relación clara de los principales conceptos de ese autor con mi investigación. Luego que nosotros comenzamos a indagar, yo siempre le recomiendo también a mis estudiantes que busquemos en revistas indexadas las publicaciones de ciertos artículos que son investigaciones ya desarrolladas por algunos autores y deben estar dentro del nivel de maestría. No puede ser un nivel menor, pero sí un nivel igual o superior que fundamente su investigación. ¿Qué podemos utilizar como principal elemento para el antecedente? Bueno, el resumen, ese abstract eh, que está dentro de la página preliminar del trabajo de grado y que nosotros podemos luego analizar, reflexionar y poder incluir como un antecedente. Luego nos vamos hacia mis bases teóricas, ese basamento epistémico teórico conceptual. En el próximo encuentro voy a explicar un poco sobre cómo crear o generar esa operacionalización de variables y cómo a partir de esa operacionalización ustedes puedan desarrollar sus teorías. Y el basamento legal, que viene siendo ese corpus jurídico que fundamenta mi investigación, que debemos seguir, lo que nos plantea a nosotros la pirámide de Kelsen, desde la parte constitucional como carta magna que rige la legislación del país para luego seguir con las diversas leyes orgánicas y reglamentos que se plantean en la nación. Y como tercer apartado tenemos el método o el marco metodológico que debe incluir paradigma y naturaleza de la investigación, tipo, diseño y método de investigación, población y muestras si lo requieren, sobre todo en investigaciones que son aplicadas, investigaciones también básicas en las cuales nosotros que vamos a generar, bueno, estrategias, vamos a elaborar planes de acción o programas educativos, o en su defecto vamos a hacer una evaluación a un fenómeno y aplicamos técnicas e instrumentos para recolección de datos que vayan desde lo cuantitativo o lo cualitativo y las técnicas que se vayan a emplear allí. En este apartado lo que hacemos es un esquema donde vamos a indicar ese procedimiento a seguir para el logro de los objetivos de la investigación. Entonces, eso es lo que va a estar o va a comprender ese anteproyecto a entregar dentro del seminario de investigación. ¿Preguntas hasta ahora? Sí, profe, quiero preguntar. Bien, ¿quién Buen día me para todos está los compañeros. conversando, Danoris? Danori, sí. Bien, Mire, bienvenida, profe, Danoris. Cuéntame. ¿este anteproyecto debe ser entregado al finalizar el curso o para qué fecha? Sí, señora, como lo presenté en el plan de evaluación, la idea es que ustedes ese anteproyecto lo estén entregando para finales más o menos del mes de junio. Tengo fecha de 17 de junio, la defensa del anteproyecto. Claro, en este seminario 2, ustedes van a dar a conocer el primer acercamiento de su trabajo. Ya en informe e investigación terminamos de pulir estos avances para que ustedes con su tutor puedan finalizar dicha investigación. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que no, entonces no tenemos más preguntas o quién me está conversando Profe, por acá. buenos días, mil Bueno, bendiciones. Le habla la bueno, docente Giovanna de la Rosa. hola Profe, hágame un Joana. favor y me da una explicación, profe, le agradezco. Explíqueme más a fondo el paradigma y la naturaleza de la investigación. Sí, señora, ya voy a avanzar, Joana, voy a explicar efectivamente lo que es un paradigma, cuáles son los enfoques de investigación, para que ustedes a partir de allí puedan definir su objeto de estudio y cuál es el método que van a tomar para el desarrollo de su investigación. ¿Ok, Joana? Ok, profe, gracias. Vale, gracias, Joana. Ahora bien, ¿qué es un paradigma? Existen muchos ámbitos en el uso de este término. Y cuando nosotros hablamos de un paradigma, podemos enmarcarlo desde tres aspectos fundamentales. El aspecto filosófico, el aspecto sociológico o el aspecto científico. Un paradigma viene siendo una imagen del mundo,
una serie de creencias básicas de la comunidad científica acerca de una realidad. Es decir, esto que ocurre en un momento determinado y que además se va apropiando del sujeto, del ser, para desarrollar cualquier proceso. Porque es que un paradigma es estructurar y generar relaciones internas y externas que van a detectar un mismo paradigma con la finalidad de poder resolver problemas, generalizar ejemplos que van a ser explicados mediante este paradigma. Pero si nosotros revisamos algunos teóricos sobre lo que viene siendo un paradigma, decimos, de Miguel nos señala que es un punto de vista, es un modo de ver dentro de los procesos educativos que van a tener los diversos miembros de una comunidad científica y que van a regir un conjunto de valores, postulados, fines, normas, creencias, maneras de percibir y comprender los procesos, que puede ser desde el punto de vista teórico práctico y que también nos va a fundamentar a lo que Richter, citado en Valles, nos señala que es esa imagen básica del objeto de una ciencia y que nos va a servir para definir lo que debe estudiarse, esas preguntas que es necesario responder, cómo debemos preguntarlas, cómo deben interpretarse las respuestas obtenidas y qué nos va a conllevar a identificar qué es la unidad más general de consenso dentro de una ciencia y que nos va a permitir diferenciarnos a una comunidad científica de otra. Nos va a interrelacionar, lo decía hace un momento, los ejemplos, las teorías, los métodos y los instrumentos disponibles. Pero un paradigma, según Codd y Reichard, es esa visión del mundo, es esa perspectiva general, es esa manera de nosotros desmenuzar la complejidad del mundo real. Y como tal, lo vamos a hallar fijándonos en la socialización de profesionales, en ver qué es lo más importante, lo legítimo, lo razonable, que también pueden ser rígidos, pueden ser normativos y que van a prolongar esas consideraciones existenciales o epistemológicas. Pero un paradigma tiene una serie de características. Uno, supone una determinada manera de concebir e interpretar la realidad. Dos, nos constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas. Los paradigmas se originan por fenómenos sociales, se originan por momentos de la evolución histórica y que esto nos va a generar o nos permite indicar que cada proyecto de investigación va a utilizar estrategias empíricas, es decir, desde la experiencia, que van a producir un modelo conceptual en la que se apoya. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una investigación con una naturaleza que no es medible, porque nosotros estamos hablando de la formación axiológica del sujeto, donde los valores parten de la subjetividad, que mi experiencia, mi parte empírica me ha permitido decir eso es un problema de investigación y que a partir de allí yo voy a generar un producto donde brinde herramientas alternativas al proceso educativo de mi país, yo ya indico que ese modelo conceptual o paradigma que va a apoyar a mi investigación debe estar enmarcado en un enfoque cualitativo donde la naturaleza va más hacia lo interpretativo. En cambio, si yo quiero medir el conocimiento, quiero medir el aprendizaje matemático o quiero tomar en consideración como población y muestra sujetos que me arrojen datos estadísticos, yo tomo un paradigma de investigación más rígido, enmarcado dentro del positivismo, dentro de lo cartesiano, que me conlleve a un enfoque de investigación cuantitativa. Por eso es que debemos estar claros, de acuerdo a mi objeto de investigación, cuál va a ser la ruta a seguir. Y esto nos permite afirmar que
existe una relación unívoca entre paradigma y planteamiento metodológico como un aspecto en torno a la complementariedad de los métodos. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces nosotros establecer las dimensiones de los paradigmas? Desde lo ontológico, desde ese estudio del ser, desde ver cuál es la naturaleza de lo cognoscible, de esa naturaleza de la realidad social, donde el investigador se pregunta, ¿es la realidad social algo externo a los individuos que se impone desde fuera? ¿O es algo creado desde un punto de vista particular? Nos preguntamos, ¿esa realidad social de naturaleza objetiva o resultado a un conocimiento individual? Y eso ya comienza a darnos a nosotros las primeras indicaciones hacia qué paradigma debo tomar. Pero desde el estudio del conocimiento, desde lo epistemológico, decimos, ok, pero ¿cuál es la naturaleza entonces que hay entre lo que conoce el sujeto y lo conocido y cómo se conoce? ¿Cómo podemos nosotros conocer y comunicar el conocimiento? ¿Será que se puede adquirir o es algo que se debe experimentar de manera personal? El investigador acá adopta entonces una posición objetiva, externa, que usa los métodos de las ciencias naturales y que además, como algo subjetivo, lo supone un rechazo a los métodos físico-naturales. ¿Para qué? Para que entonces dentro de esta dimensión paradigmática nosotros podamos tomar la dimensión metodológica que permite proceder al investigador a descubrir eso cognoscible, eso que está pie a ese origen del conocimiento, porque nos va a suponer una preocupación por el modo en que el individuo crea, modifica, interpreta su mundo en el que se encuentra. Ahora, ¿cuáles son esos paradigmas de investigación que nosotros podríamos tomar o considerar al momento de desarrollar mi trabajo? Tenemos un paradigma positivista, que es un paradigma más empírico, analítico, racionalista. Es un paradigma conocido como el paradigma prevaleciente, ese paradigma clásico, ese paradigma cartesiano cuantitativo. Pero también nos encontramos con el paradigma interpretativo, ese paradigma que emerge, que es alternativo, que es naturalista, que es constructivista, que tiene como base la fenomenología y la perspectiva humanístico-interpretativa, y es lo que nosotros conocemos como lo cualitativo, pero también nos enfrentamos a los paradigmas sociocríticos como una perspectiva crítica de base filosófica en la teoría crítica y que da origen al mismo, y un paradigma participativo que va también de la mano con todo lo que emerge en los procesos de investigación. Ahora, ¿cuáles son las características de estos paradigmas de investigación? Las vamos a definir o a encontrar de acuerdo a los siguientes aspectos. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es la naturaleza ontológica? ¿Cuál es la relación entre el sujeto y el objeto? ¿De qué manera nosotros podemos indicar que hay un propósito? ¿Cuál es la explicación de la causa? ¿Y cuál es el papel de los valores en este paradigma? Si hablamos de un paradigma positivista, nos vamos a conseguir que la finalidad es explicar, controlar y predecir. Porque resulta que el sujeto, esa naturaleza de la realidad, esa situación o dimensión ontológica, está enmarcado en lo dado, en lo singular, en lo tangible, en lo fragmentable, en lo convergente, en lo lineal, donde las relaciones sujeto-objeto son independientes, están libres de valores, son medibles, son explicaciones nomotéticas deductivas, cuantitativas, centradas sobre las semejanzas, donde nosotros decimos que la generalización es libre del tiempo y del contexto, están marcados en leyes, en explicaciones, en causas reales, que temporalmente son precedentes o simultáneas. Pero si hacemos un contraste con lo que es el paradigma naturalista interpretativo, decimos que la finalidad de la investigación nos permite comprender, hacer esa comprensión mutua y participativa, es interpretar para poder partir de una naturaleza de la investigación, de la realidad
holística, integral, lateral, divergente, construida, donde haya interrelaciones influenciadas por factores subjetivos, donde nosotros no medimos variables, establecemos categorías y categorías que son cualificables, categorías que nos van a permitir a nosotros generar luego emergentes. ¿Para qué? Para poder establecer las reflexiones de mi trabajo de investigación. Y que además las hipótesis de trabajo van en contexto y tiempo de acuerdo a explicaciones ideográficas, inductivas, cualitativas, centradas sobre las diferencias, y en esta los valores están dados. Los valores influyen en la selección del problema, en la teoría, en los métodos de análisis. Sin embargo, el paradigma crítico, que también va hacia lo que es cualitativo, y que nos permite a nosotros hablar de esa educación liberadora, de esa liberación, esa crítica, en esa potencialización del cambio, en una naturaleza de la realidad sobre también lo holístico, lo divergente, que los valores están dados al igual que en el interpretativo, pero la crítica de ideología es el papel fundamental de este paradigma de investigación, donde nosotros hacemos también explicaciones ideográficas, inductivas, que vamos de lo particular a lo general, que es cualitativa y está centrada sobre las diferencias, que además las relaciones están influenciadas por fuertes compromisos para la liberación humana. Entonces, aquí en este cuadro, ustedes pueden ver una síntesis, de esas características de los paradigmas de investigación, donde nosotros, de acuerdo a los fundamentos, decimos que el positivista va hacia la lógica empirista, que el interpretativo va hacia lo fenomenológico interpretativo y que lo sociocrítico está enmarcada en la teoría crítica. Pero si nosotros revisamos la naturaleza de la realidad, un paradigma de investigación positivista es objetivo, es estático, es convergente, es lineal, pero el interpretativo es dinámico, es holístico, es divergente, es múltiple. El sociocrítico, además de ser compartido y divergente y dinámico, es histórico y está enmarcado en lo que son las ideologías compartidas, con base a lo que es la finalidad de la investigación. Entonces establecemos también estas diferencias. Decíamos hace un momento, el positivista nos explica, nos predice, controla fenómenos, verifica teorías, pero el interpretativo comprende e interpreta esa realidad de acuerdo a las significaciones de percepciones, intenciones, acciones. Pero el sociocrítico nos va a potencializar ese cambio emancipador del sujeto. Es analizar la realidad. ¿Para qué? Bueno, para poder generar ideologías compartidas que puedan de manera explícita generar relaciones influidas por el compromiso, y el investigador no está ajeno al proceso de investigación, es un sujeto más. Entonces, estas son ciertas diferencias que podemos encontrar a nivel de los paradigmas y que adicional a esto nos conllevan a nosotros a visualizar dentro de lo que viene siendo el debate de la investigación hacia dos enfoques de investigación: un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo, que se casa con el paradigma interpretativo naturalista o el paradigma participativo o el paradigma crítico, y tenemos un enfoque cuantitativo que va de la mano con un paradigma positivista, y que, bueno, si queremos hacer un engranaje, un híbrido, podríamos hablar de un paradigma o de un enfoque de investigación mixta o complementaria, y que de acuerdo a su naturaleza podríamos nosotros tomar alguno de los paradigmas explicados anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros superar este debate cuantitativo-cualitativo? Y que ustedes van a caer tal vez en estos momentos en muchas interrogantes cuando vayan a definir el paradigma de investigación. Primero hay que identificar
distinguir esas posibles dimensiones o campos de debate, que de acuerdo a la temática de su trabajo, ustedes digan, bueno, desde el punto de vista ideológico, axiológico, bueno, paradigmático, metodológico, técnico, pragmático, retórico u otro, yo debo tomar mi tema de investigación y me voy por este paradigma. Claro, eso lo podemos definir en conjunto porque para eso son las orientaciones y las tutorías mediante la multimodalidad. Que digamos que no hay correspondencia lineal unívoca entre las dimensiones, que no confundamos este debate paradigmático con el debate cuantitativo-cualitativo, porque ya cuando yo he definido mi paradigma, yo puedo indicar entonces cuál es mi enfoque de investigación. ¿Cómo puedo generar un nivel metodológico técnico? ¿Cómo puedo aprender de otros? ¿Qué diferencias existen entre los métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas? ¿Y cómo podemos llegar a esa integración de las soluciones metodológicas de mi investigación? Entonces, mis profes, luego de este primer encuentro, quiero compartir con ustedes un pensamiento de Albert Giorgi que nos dice, investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Entonces, bueno, estoy abierto a cualquier pregunta por parte de ustedes, saber de que, bueno, vamos a estar en constante comunicación. A diferencia de las demás unidades curriculares, el seminario de investigación nos permite tener un acercamiento más individual con cada uno de ustedes para presentar los resultados finales de lo que será su producto generativo. Entonces, bueno, estoy ahí presto para lo que ustedes me quieran preguntar en estos minutos que nos quedan para dar cierre al encuentro planificado. Hola, profe. Aquí Danori nuevamente. Yo soy un poquito inquieta. Tranquila, Danori. Profe, escuchando atentamente la explicación sobre los 3 paradigmas, puede ver que también tiene mucha relación. Pues hay uno que habla de comprender e interpretar la realidad y el otro dice analizar la realidad, que tiene mucho. Si yo comprendo la realidad es porque ya la analicé, ¿ya? También dice lo de lo empírico. El primero, que es el positivista, habla de lo empírico, de trabajar a través de la experiencia. Pero también hace en el último, me escapa el nombre ahorita porque de pronto iba pasando muy rápido y iba tomando algunos apuntes, pero no me dio para. El crítico Habla será. El crítico, eso, Ajá. de que lo que queda enmarcado en la historia. Entonces, y lo que de pronto si yo tengo experiencia es porque ya viví eso y yo lo revivo en mi práctica, pero es algo que ya fue. Eso pasó en la historia, pero dejó algo en mí, algo como algo, ay, cuando algo queda muy, se me escapa la palabra. Cuando en usted algo queda impregnado en su mente es porque tuvo un impacto. Un impacto, un aprendizaje. Eso, hubo un impacto en usted y pues cuando yo recuerdo algo a través de la historia, o cuando algo es porque tuvo un impacto ya en mi vida o fue algo importante y quedó en la historia. Entonces, yo digo que tiene mucha relación esos paradigmas. Claro que aquí hay que agarrar el que más se amolde con nuestra realidad, Hay con lo que que, nosotros vemos. Danoris, disculpa, hay que diferenciar algo importante. Pese a que el positivista nos permite a nosotros comprender y predecir, la característica fundamental de este paradigma de investigación es lo medible, ¿ok? Es lo Sí, cuantificable. exactamente. Que Es una gran diferencia, ¿verdad? que nuestros resultados en la investigación van a ser datos numéricos que a través de la estadística descriptiva nosotros vamos a proyectar y vamos a analizar e interpretar. En cambio, el naturalista interpretativo no hablamos de una medición de variables, sino hablamos de una valoración de categorías. ¿Ok? Correcto.
que señor. los resultados se van a triangular, vamos a confrontar las opiniones emitidas por los sujetos claves de mi investigación con la teoría y mi postura como investigador. Perfecto, profe, ya entendí. El crítico, paradigma crítico, ya es una confrontación de ideologías, ¿ok? De posturas muy arraigadas desde el punto de vista paradigmático que me conllevan a mí hacia esa teoría crítica. ¿Ok? Entonces, veamos que la diferencia se centra ya cuando yo hablo de un paradigma crítico, me estoy enmarcando más que todo yo generar mi propia teoría con base a toda esa experiencia, a toda la revisión teórica, pero también a esa confrontación con otros sujetos que desde el punto de vista ideológico me puedan dar a mí respuesta a mi investigación. Profe, perfecto. Chévere. Y me parece muy pertinente ese paradigma, el crítico. Ok. Bien, Danori. Entonces, bueno, vamos a ir definiendo cuál es la temática que tú vas a desarrollar y en función de esa temática vamos dándole luz al paradigma que vamos a tomar en consideración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, entonces para cerrar, si quisiera que ustedes hagan la coevaluación, que ustedes pues comenten sobre cómo fueron estas expectativas del encuentro, cómo valoramos este intercambio de ideas y que a partir de allí pues podamos seguir mejorando en conjunto. Entonces, si alguno quiere tomar la palabra para entonces dar el cierre del encuentro planificado para el día de hoy, estamos prestos para ello. Sí, profe, buenos días, compañeros, buenos días, profe. Jehová los guarde y los bendiga a todos. Amén. Profe, una pregunta, ¿va a dejarnos alguna actividad pendiente? Sí, Cecilia, creo que es la que estás hablando, ¿verdad? Sí, claro. Bien, Cecilia, ahorita voy a pedir que se conforme el grupo de WhatsApp para los estudiantes de gerencia y liderazgo, porque creo que les pasaron el link, fue por el curso de la doctora Lira. Y objetivos de la educación. Sí. Por allí lo primero que vamos a trabajar es en el posible tema, que ustedes me envíen el posible tema de investigación, yo le voy dando respuesta, mira, por acá no, por acá sí, tomemos esta idea, y para el próximo sábado ustedes deberían estar entregando el primer apartado de su trabajo de grado. ¿Ok? Ese primer acercamiento, el capítulo 1, que si no está terminado en su totalidad no hay problema, pero sí comenzar a hacer el estado del arte. ¿Vale, Cecilia? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Cuándo más o menos nos graduamos? Pues, Cecilia, esto va dependiendo también de las unidades crédito que cada uno de ustedes tenga aprobadas, ¿no? Recordando que, bueno, el IESI tiene 3 actos de grado al año. Entonces, allí sí no puedo decirte cuándo porque tendría que ver cómo cada uno de ustedes ha avanzado en su escolaridad. Ok, entiendo. Bueno, profe, entonces estamos pendientes. Hasta este sábado tenemos oportunidad de entregar la actividad, ¿cierto? El primer avance, sí, señora. Vale, profe, muchísimas Esta gracias. materia va en construcción continua. Amén, que esté muy bien. Profe, disculpe, ¿se entrega por la plataforma o todo por es correo? por plataforma. El trabajo se va entregando por plataforma. Recuerde que ese es el único medio donde ustedes pues deberían hacer entrega de sus actividades. Durante la semana pueden ir enviando a través de mi WhatsApp. Yo voy haciendo correcciones, le digo mejora esto, quita esto. Me parece bastante bien lo que estás desarrollando, pero ya el trabajo final se monta a la plataforma en el enlace que se aperture para ello. Profe. Ok. Profe, una pregunta. Cuénteme, buenos días. Buenos días, ¿la propuesta es individual o...? Sí, los trabajos de maestría son individuales. Individuales, ok. Sí, todo trabajo Gracias. de investigación de maestría o doctorado se entrega individual. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Los que están acá en San Cristóbal pueden venir a tutorías presenciales. Yo estoy en la institución todos los días, pero también pueden cuadrar conmigo ese encuentro vía interno por el WhatsApp. Y bueno, damos también el acompañamiento a cada uno de ustedes para el seminario. Bien, bueno, entonces estoy a la espera de alguno de ustedes que quiera pues hacer el cierre, hacer la valoración de lo que fue el encuentro del día de hoy para dar por terminado esta clase. Buenos días, profe.
Buenos Le días. habla Yerly Molina. Bueno, viendo la frase final que dice, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Yo pues estoy en gerencia y liderazgo, ¿verdad? Fue sorpresa la clase, pero muy enriquecedora, la verdad. Me gustó mucho y pues ahora finalizando me doy cuenta que estoy como tratando de procesar. Y creo que ese es el objetivo, ¿no? del proyecto de investigación, que empecemos, que nos pongan la mente a funcionar. Y bueno, inicialmente me siento un poquito desorientada, le digo la verdad, pero lo que entiendo dentro de mí es que la mente está como tratando de buscar. A medida que usted hablaba, yo iba pensando, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer allá? Entonces, aunque en el momento no tengo una visión clara, mi mente está funcionando y creo que ese es el objetivo de la educación. Entonces, me gustó mucho la actividad. Gracias, Yerlis. Bueno, efectivamente estamos llamados a generar en ustedes ese reaprendizaje, esa metacognición, para que ustedes puedan comenzar a vislumbrar cuál va a ser el tema de su investigación. Sé que hoy nos vamos un poco confundidos porque, bueno, son muchos elementos que he compartido con ustedes, pero es el que les va a dar a ustedes la luz para indicar, bueno, este es el tema que quiero desarrollar en mi maestría, ya sea en el área de la psicopedagogía, en el área de didáctica o en el área de gerencia y liderazgo. Y esto es con lo que ustedes se van a casar, se van a apropiar, van a tener ese sentido de pertenencia y va a permitir presentar una investigación original, creativa y de alto alcance. Entonces, bueno, agradecerles a todos por su participación, muy agradecido, muy contento por este dinamismo, por este proceso de intercambio de ideas y que nos conlleva a seguir siendo parte de una de las carreras más hermosas del mundo, que es el ser maestro. Yo siempre digo, si vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar educación porque me apasiona y porque esto, en el momento en que decidí hacerlo, lo hice por mística y vocación al servicio y es lo que seguimos plasmando en esta sociedad global. Entonces, bueno, éxitos, bendiciones para cada uno de ustedes y les deseo, pues, y les invito, bueno, a tener ese compromiso y entrega para la construcción de su producción generativa. Bueno, feliz día para todos.